LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Stitch Fix. Stop shopping, get styled. A+ on the outfit, Miss Turner. You are about to slay parent-teacher conferences. Oh, these? Just the most perfect fitting jeans my stylist sent me. Oh, hello, you, who didn't set one foot in a mall and still looks amazing. Just share your size, style, and budget, and your stylist sends personalized looks right to your door. Stitch Fix. Get started today at stitchfix.com. To my stylist. This look is dedicated to you. Thank you. Thank you. 2000 cerdos. Piensa en ese número un momento. No 200, no 500, 2000 animales corriendo al mismo tiempo por una pendiente, lanzándose a un lago y ahogándose. Marcos capítulo 5, versículo 13, lo reporta como un dato concreto. Y aquí viene lo que nadie te dice. Esos 2000 cerdos valían una fortuna. En el siglo I, un cerdo adulto costaba entre 4 y 5 denarios. Un denario era el salario de un día completo de trabajo para un obrero, según Mateo, capítulo 20, versículo 2. Eso significa que 2000 cerdos equivalían a unos 10.000 denarios. ¿Sabes cuánto es eso? Un soldado romano ganaba 225 denarios al año. 10.000 denarios eran más de 44 años de salario militar. Jesús destruyó en un instante la riqueza equivalente a toda una vida de trabajo de 40 hombres, y nadie le pidió permiso. Pero eso no es lo más extraño de esta historia. Lo más extraño es que los demonios le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos. ¿Por qué? ¿Qué tenían esos animales que los espíritus inmundos preferían habitar cerdos antes que ir al abismo? Y hay algo más inquietante todavía. Cuando la ciudad entera vio lo que había pasado, cuando vieron al hombre que llevaba años viviendo desnudo entre las tumbas, ahora vestido, sentado y en su sano juicio, la reacción no fue celebrar, fue pedirle a Jesús que se fuera. Marcos capítulo 5, versículo 17. Una ciudad entera eligió quedarse con los demonios antes que quedarse con el hombre que acababa de demostrar que tenía poder absoluto sobre ellos. Pero espera, hay algo todavía más perturbador. Jesús ni siquiera se disculpó. No le dijo a nadie, lamento la pérdida. No ofreció compensación, no explicó por qué lo hizo. Simplemente liberó al hombre, destruyó los cerdos y se quedó esperando. Porque para él, la ecuación era tan obvia que no necesitaba explicación, y esa ecuación es la que vamos a desmontar capa por capa en los próximos minutos. Porque cuando entiendas las 5 preguntas que nadie se hace sobre este episodio, vas a ver un Jesús que la mayoría de los sermones nunca te muestran. Para entender lo que realmente pasó ese día en la orilla del mar de Galilea, necesitas saber dónde estaba Jesús. Y aquí empieza lo que nadie te cuenta. Jesús cruzó el lago a propósito. Marcos capítulo 5 versículo 1 dice que llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gadarenos. La otra orilla. Esas 3 palabras son clave, porque el lado oeste del mar de Galilea era territorio judío, Capernaum, Betsaida, Tiberias. Pero el lado este era territorio de la Decápolis, una confederación de 10 ciudades greco-romanas donde la cultura dominante no era judía, era pagana. Gadara, la ciudad que da nombre a esta región, está en lo que hoy es Qais, en el noroeste de Jordania. Los arqueólogos han excavado allí un teatro romano de basalto negro, calles con columnatas, baños públicos y un hipódromo. Era una ciudad sofisticada, cosmopolita, con filósofos famosos como Menipo el Cínico, que influyó directamente en el desarrollo de la filosofía griega. Gadara producía poetas, escritores, pensadores.
Era una ciudad que se enorgullecía de su cultura, y sus ruinas, que todavía puedes visitar hoy en la frontera entre Jordania, Siria e Israel, muestran las marcas de las ruedas de los carros romanos en las calles pavimentadas. Desde lo alto de Gadara, en un día claro, puedes ver el mar de Galilea hacia el oeste, el monte Hermón hacia el norte y los altos del Golán. Es un lugar estratégico, un lugar de poder, pero hay un detalle que lo cambia todo. Las excavaciones arqueológicas en Hipos, Ursi y la propia Gadara han encontrado huesos de cerdo en los restos domésticos, algo que jamás encontrarías en una excavación de una ciudad judía del mismo período. Eso es evidencia directa de que los residentes de la Decápolis criaban y consumían cerdo como parte normal de su dieta. Los arqueólogos han documentado inscripciones griegas, teatros, baños y restos de templos paganos dedicados a Zeus y Afrodita en estas ciudades. Hipos, por ejemplo, la ciudad vecina de Gadara en la orilla oriental del lago, tenía templos de mármol visibles desde las ciudades judías del lado occidental. Algunos estudiosos creen que cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 14, que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, estaba mirando directamente hacia Hipos. Fíjate en lo que eso significa. Jesús no fue a territorio judío, fue deliberadamente a territorio gentil. Cruzó una frontera cultural, religiosa y étnica para llegar a un hombre que vivía entre las tumbas. Los discípulos no querían ir. Mateo capítulo 8 versículos 18 al 22 registra que justo antes de cruzar, uno de ellos inventó una excusa para no ir. Le dijo que necesitaba ir a enterrar a su padre. Y Jesús le respondió con una de sus frases más duras: «Deja que los muertos entierren a sus muertos». ¿Por qué esa dureza? Porque lo que estaba al otro lado del lago era algo que los discípulos no querían enfrentar. Gente que comía cerdo, adoraba a Zeus, se bañaba desnuda en baños públicos y no guardaba el sábado. Y sin embargo, Jesús cruzó el lago en medio de una tormenta para llegar hasta ellos. Pero hay algo en ese cruce que cambia toda la lectura. Jesús no cruzó solo el lago, cruzó la tormenta. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, registra que durante la travesía se levantó una tempestad tan fuerte que las olas entraban en la barca y ya se estaba llenando. Los discípulos estaban aterrados y Jesús estaba dormido. Lo despertaron gritándole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Y él se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. ¿Qué fue esa tormenta? Hay algo que los comentaristas antiguos notaron y que la teología moderna a menudo ignora. La tormenta no fue casualidad. Jesús estaba a punto de invadir territorio enemigo. Estaba a punto de liberar a un hombre que llevaba años bajo el control de una legión de demonios. Y la tormenta parecía ser el primer intento de detenerlo. Marcos usa la palabra lailaps, que no describe una brisa fuerte. Describe un torbellino violento, una tormenta descendente que cae sobre el agua como un puño. El mar de Galilea está a más de 200 metros por debajo del nivel del mar, rodeado de colinas y valles que canalizan el viento frío del Mediterráneo hacia la superficie del agua. Las tormentas repentinas son comunes, pero los pescadores experimentados como Pedro, Andrés, Santiago y Juan conocían el lago. Habían pasado toda su vida navegándolo. Que ellos estuvieran aterrados indica que esta tormenta era diferente. Piénsalo así. Cuando llegó al otro lado y se encontró con el endemoniado, los demonios ya sabían quién era. Marcos capítulo 5, versículo 7. «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Los demonios sabían su nombre, sabían su identidad,
y le tenían terror. Y fíjate en la secuencia que Marcos construye deliberadamente. Jesús calma la tormenta y los discípulos preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos capítulo 4, versículo 41. E inmediatamente después, los demonios responden esa pregunta. Eres Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Lo que los discípulos no sabían, los demonios lo sabían perfectamente. La naturaleza le obedecía, los espíritus le obedecían. El único grupo que no le obedecía era la gente. Y eso es exactamente lo que vamos a ver cuando lleguemos a la reacción de la ciudad. Ahora necesitas ver quién era este hombre antes de que Jesús llegara. Marcos es el evangelista que más detalles da, y lo que describe es escalofriante. Versículo 2. Un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. Versículo 3. Nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Versículo 4. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía domar. Versículo 5. Siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Detente en ese último detalle. Se hería con piedras. Se cortaba a sí mismo. Este hombre estaba en un estado de autolesión constante. Vivía desnudo, según Lucas capítulo 8, versículo 27. No tenía casa, habitaba entre los muertos, gritaba día y noche, rompía cualquier cadena con la que intentaran sujetarlo. La comunidad había intentado controlarlo y había fracasado. Lo habían dado por perdido. Ahora piensa en lo que significaba vivir entre los sepulcros en el primer siglo. Los sepulcros judíos y gentiles en la región de Gadara eran cuevas talladas en la roca calcárea de las colinas. Los arqueólogos han encontrado extensas necrópolis en los alrededores de las ciudades de la Decápolis. Vivir entre los muertos significaba dormir en las mismas cuevas donde se depositaban los cadáveres. Significaba convivir con el olor de la descomposición. Significaba que este hombre había sido expulsado tan completamente de la sociedad de los vivos que su único refugio era la sociedad de los muertos. Era un hombre que existía en el espacio entre la vida y la muerte, sin pertenecer completamente a ninguna. Y el detalle de la desnudez es importante. En la cultura del primer siglo, la desnudez pública era la marca máxima de la degradación humana. Los prisioneros de guerra eran desnudados para humillarlos. Los esclavos en el mercado eran exhibidos desnudos. Que este hombre anduviera desnudo significaba que había perdido hasta el último vestigio de dignidad humana. No tenía nombre propio, según el relato. Cuando Jesús le preguntó cómo se llamaba, la respuesta no fue un nombre humano. Fue el nombre de la fuerza que lo controlaba, Legión. Los demonios habían borrado su identidad tan completamente que ni siquiera le quedaba un nombre, y algo más que casi nadie nota. Lucas capítulo 8, versículo 29, dice que el espíritu inmundo le arrebataba y que era guardado con cadenas y grillos, pero rompiendo las prisiones era impelido del demonio a los desiertos. ¿Ves lo que dice? La comunidad lo había encadenado. No una vez, muchas veces. Eso significa que este hombre tenía una familia, tenía vecinos, tenía gente que se preocupaba lo suficiente como para intentar sujetarlo. Pero habían llegado al punto donde ya no podían hacer nada. El hombre que rompía cadenas probablemente era el hijo de alguien, el hermano de alguien, el amigo de alguien, y cada vez que se escapaba y volvía a los sepulcros, alguien en esa ciudad lloraba,
Imagina eso por un segundo. Imagina que tu hermano, tu hijo, tu mejor amigo se convierte en alguien irreconocible, alguien que no puedes controlar, no puedes ayudar, no puedes ni siquiera acercarte porque tiene una fuerza que supera todo lo humano. Y cada noche escuchas sus gritos resonar desde las colinas. Eso era lo que vivía la región de Gadara. Un dolor crónico que ya nadie sabía cómo manejar, y entonces llega alguien caminando desde la orilla del lago. Marcos capítulo 5 versículo 6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. Esto es fascinante. El hombre que nadie podía controlar, que rompía cadenas, que tenía una fuerza sobrenatural, cuando vio a Jesús no corrió para atacarlo, corrió para arrodillarse. Hay algo aquí que revela cómo funciona el mundo espiritual según el texto bíblico. Los demonios dentro de este hombre reconocieron instantáneamente a Jesús. No necesitaron presentación, no necesitaron pruebas. Sabían exactamente quién era y sabían exactamente lo que eso significaba para ellos. Y la primera reacción no fue pelear, fue rendirse. Pero fíjate en la negociación que ocurre a continuación, porque es una de las conversaciones más extrañas de toda la Biblia. Y antes de seguir, necesitas saber algo que confunde a mucha gente. Mateo capítulo 8, versículo 28, dice que eran 2 endemoniados. Marcos y Lucas mencionan solo uno. ¿Es una contradicción? No. Y la razón es más interesante de lo que parece. Marcos y Lucas se enfocan en el líder de los 2, el que habló, el que tenía la legión, el que después fue enviado como misionero. Mateo menciona a los 2 porque estaba escribiendo para una audiencia judía, y en la ley judía un hecho se establece por el testimonio de 2 o más testigos, según Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Al mencionar 2 endemoniados, Mateo estaba validando el evento legalmente para sus lectores judíos. Cada evangelista contó la misma historia con un énfasis diferente según su audiencia. Marcos quería el drama personal. Mateo quería la validación legal. Ahora sí, la conversación. Jesús le pregunta su nombre. Marcos capítulo 5, versículo 9. Y la respuesta es escalofriante. Legión me llamo, porque somos muchos. Legión. En el mundo romano del siglo I, una legión era una unidad militar de entre 5.000 y 6.000 soldados. Ese era el término que los demonios eligieron para describirse. No dijeron somos varios, no dijeron somos bastantes, dijeron legión. Y hay algo aquí que los comentaristas del primer siglo habrían captado inmediatamente y que nosotros perdemos por completo. La legión romana, que estaba estacionada más cerca de esa región, era la Legio X Fretensis, la 10ª legión del Estrecho, fundada alrededor del año 41 a.C. por Octavio, el futuro emperador Augusto. Esta legión participó en la batalla de Actium, fue estacionada en Siria y eventualmente jugó un papel central en la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Y sabes cuál era uno de sus emblemas oficiales? Un jabalí, un cerdo salvaje. Las tejas y ladrillos con el emblema de esta legión, encontrados por los arqueólogos en Jerusalén, muestran claramente la imagen de un cerdo. Los historiadores confirman que este símbolo era usado deliberadamente para humillar a la población judía de la región. El cerdo, el animal inmundo por excelencia en la ley mosaica, era el emblema de los opresores. Y hay un detalle más que hace que esto sea escalofriante. El historiador romano Tácito documenta que las legiones romanas en Judea tenían una relación de dominio absoluto sobre la población local. Los soldados confiscaban alimentos, requisaban animales y obligaban a los civiles a cargar su equipo, exactamente lo que Jesús describe en Mateo capítulo 5, versículo 41, cuando dice: «Si alguno te obliga a llevar carga por 1 milla,
ve con él 2. Esa obligación se llamaba angaria y era uno de los privilegios legales de los soldados romanos. La ocupación no era abstracta, era física, diaria y humillante. Cuando los demonios se llaman a sí mismos legión y luego piden entrar en cerdos, hay una ironía que los lectores del siglo I no habrían pasado por alto. El lenguaje de ocupación militar está por todas partes en este texto. Los demonios ocupan al hombre como Roma ocupaba la tierra. Se llaman a sí mismos con un término militar romano y terminan dentro del animal que simbolizaba el poder de Roma en la región. Pero eso no contesta la pregunta central. ¿Por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos? Marcos capítulo 5, versículos 10 al 13. Los demonios le rogaron mucho que no los enviara fuera de aquella región, y le rogaron diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y les dio permiso. Hay 3 cosas extrañísimas aquí que necesitas ver. Primero, los demonios le rogaron, le suplicaron. En el griego original, la palabra es parakaleo, que significa suplicar con urgencia, casi con desesperación. Los demonios no le estaban pidiendo un favor, estaban suplicando. Eso revela que Jesús tenía autoridad absoluta sobre ellos. No había negociación entre iguales. Había un prisionero suplicando ante un juez. Y fíjate en algo que revela la estructura del mundo espiritual según este texto. Los demonios no podían resistir la orden de Jesús, pero podían hacer una petición. Tenían suficiente conciencia para suplicar, pero no tenían poder para desobedecer. Eso coloca a Jesús en una categoría que ni los propios demonios cuestionaban. Autoridad total, sin discusión, sin resistencia posible. Segundo, pidieron no salir de la región. Lucas capítulo 8, versículo 31, añade un detalle crucial que Marcos omite. Le rogaban que no los mandase ir al abismo. La palabra griega es abisos, de donde viene nuestra palabra abismo. Aparece 9 veces en el Nuevo Testamento, incluyendo Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, como el lugar donde las entidades demoníacas son confinadas. En la literatura intertestamentaria, particularmente en el libro de Enoc, el abismo es el lugar de castigo para los ángeles caídos que esperan el juicio final. Los demonios sabían que Jesús podía enviarlos directamente allí, y eso era lo que más temían. Preferían habitar cerdos, animales inmundos, según la ley judía, antes que ir al lugar de confinamiento que les correspondía. Piénsalo. Los demonios preferían existir dentro de un cerdo antes que enfrentar el juicio. Eso te dice algo sobre lo que les esperaba. Y también te dice algo sobre su naturaleza. Necesitaban habitar algo. No podían simplemente flotar sin un huésped. El espíritu inmundo sin cuerpo busca reposo y no lo encuentra, dijo Jesús en Mateo capítulo 12, versículo 43. Los demonios necesitaban un cuerpo, y si no podían tener un humano, aceptaban un animal, cualquier cosa antes que el abismo. Tercero, Jesús les dio permiso, y esto es lo que más confunde a la gente. ¿Por qué Jesús no los envió directamente al abismo? ¿Por qué permitió que entraran en los cerdos y destruyeran la propiedad de alguien? Esta es la pregunta que ha incomodado a los teólogos durante siglos, porque parece que Jesús causó una pérdida económica enorme a gente inocente. ¿Pero eran realmente inocentes? Aquí viene algo que cambia todo. Recuerda dónde estamos. Estamos en la Decápolis, territorio gentil. Pero la región estaba en los márgenes del territorio judío. Y la pregunta que casi nadie se hace es esta. ¿Quién era el dueño de esos 2000 cerdos? Si eran gentiles paganos, criar cerdos era perfectamente normal para ellos. Pero hay evidencia de que la región tenía una población mixta y que muchos de los habitantes eran judíos helenizados
que habían abandonado la Torá para integrarse en la cultura greco-romana. En Levítico capítulo 11, versículos 7 y 8, y en Deuteronomio capítulo 14, versículo 8, la ley de Moisés es absolutamente clara. El cerdo es inmundo. No solo no puedes comerlo, no puedes ni tocar su cuerpo muerto. Criar 2000 cerdos en los márgenes del territorio judío no era simplemente un negocio, era una declaración. Era elegir la economía del imperio por encima de la identidad del pueblo. Los cerdos probablemente eran criados para abastecer a las legiones romanas estacionadas en la zona. La arqueología confirma que los cerdos en la Decápolis estaban asociados con el suministro militar romano. ¿Ves lo que está pasando? Los demonios ocupan a un hombre como Roma ocupa la tierra. Los cerdos alimentan al ejército que ocupa la tierra, y la comunidad ha elegido convivir con esa ocupación, tanto la física como la espiritual. El hombre viviendo entre los muertos era la evidencia visible de lo que toda la región estaba tolerando en silencio. Y hay un detalle económico que hace esto aún más impactante. Las fuentes históricas, incluyendo al historiador judío Flavio Josefo, describen cómo las ciudades de la Decápolis funcionaban como centros de comercio entre el mundo romano y las rutas orientales. Gadara, en particular, controlaba una de las rutas comerciales más importantes entre Siria y Palestina. La ciudad prosperaba porque servía al imperio. Y los arqueólogos que han encontrado huesos de cerdo en estas ciudades creen que parte de ese servicio incluía la producción de alimentos para las tropas estacionadas en la región. Los 2000 cerdos no eran mascotas, eran una industria, eran la infraestructura económica que conectaba a Gadara con el poder romano. Así que cuando Jesús destruyó los cerdos, no destruyó simplemente animales. Cortó un cable que conectaba a esa ciudad con el sistema del imperio. Hizo algo que ningún celote armado había logrado. Desmanteló parte de la infraestructura de la ocupación, pero no con espadas, con una palabra. Y ahora mira lo que pasó cuando los demonios entraron en los cerdos. Marcos capítulo 5, versículo 13. Y los espíritus inmundos, saliendo, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. En 2025, el arqueólogo Scott Stripling, director de excavaciones de la Asociación para la Investigación Bíblica, identificó el puerto antiguo en la costa de Cursi, donde Jesús probablemente desembarcó. Usando fotografías aéreas y reportes de excavaciones de 1985, su equipo encontró enormes bloques de piedra formando muelles dobles bajo el agua. Y desde ese puerto, cada detalle bíblico encaja en un radio de 200 metros. Un precipicio empinado cerca del agua, un cementerio cercano y el punto de llegada por bote desde la orilla occidental. Imagina la escena. 2000 animales entran en pánico simultáneamente. No corren en direcciones aleatorias, corren todos hacia el mismo lugar. El suelo tiembla bajo los pies de los que miran. El sonido de 2000 animales en estampida es ensordecedor. Los pastores gritan intentando detenerlos y no pueden. Los cerdos bajan por la pendiente directamente hacia el agua y el mar se los traga. Cuando todo termina, el silencio es absoluto. Donde antes había una industria ganadera completa, ahora no hay nada, y los pastores que vieron todo salen corriendo hacia la ciudad. Lo que viene ahora es la parte más reveladora de toda esta historia, y es la parte que menos se predica. Marcos capítulo 5, versículos 14 al 17. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al endemoniado, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo.
Y les contaron los que lo habían visto lo que le había acontecido al endemoniado y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Lee eso otra vez, despacio. Ven a un hombre que llevaba años atormentado, un hombre que gritaba de noche, que se cortaba con piedras, que vivía desnudo entre las tumbas y ahora está sentado, vestido, hablando con coherencia. Es un milagro extraordinario y la reacción de la ciudad es pedirle a Jesús que se vaya. ¿Por qué? Porque lo que Jesús acababa de hacer no era solamente un acto de liberación espiritual, era una confrontación económica. Al destruir 2,000 cerdos, Jesús había destruido la infraestructura de una industria completa, había golpeado el bolsillo de la ciudad, había hecho visible una verdad que todos preferían ignorar, que su prosperidad estaba construida sobre una base que violaba la ley de Dios. Y ahora la ciudad tenía que elegir. Podían recibir a Jesús, aceptar la autoridad que acababan de presenciar y reorganizar su economía y su vida, o podían pedirle que se fuera y volver a las cosas como estaban. Eligieron que se fuera. Piensa en lo que eso significa. Tenían frente a ellos al hombre que tenía autoridad sobre los demonios, el hombre que con una palabra podía calmar tormentas, liberar poseídos y hacer cosas que nadie había visto jamás. Y lo eligieron a los cerdos, lo eligieron al negocio, lo eligieron a la comodidad económica. Y si crees que eso es algo que solo pasó hace 2,000 años, te propongo un ejercicio. Piensa en cuántas veces tú y yo preferimos el confort a la obediencia. Piensa en cuántas veces elegimos mantener algo que sabemos que está mal porque cambiarlo nos costaría demasiado. No siempre son cerdos, a veces son negocios, a veces son relaciones, a veces son hábitos. Pero la dinámica es la misma. Jesús se presenta, muestra su poder, ofrece liberación, y nosotros calculamos el costo y decimos, mejor vete. Si eso te incomodó, quédate. Porque lo que viene revela algo que cambia toda la lectura de este episodio. Hay un detalle en esta historia que es absolutamente único en todos los evangelios, y revela algo sobre Jesús que casi nadie enseña. Marcos capítulo 5, versículos 18 al 20. Cuando Jesús entró en la barca, el que había estado poseído por los demonios le rogaba que le dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lee eso con cuidado. En casi todos los demás milagros, cuando alguien quiere seguir a Jesús, él dice que sí. Cuando los discípulos dejaron sus redes, les dijo, sígueme. Cuando Mateo dejó su mesa de recaudador, le dijo, sígueme. Pero a este hombre, al que acababa de liberar de una legión de demonios, le dijo que no. Le dijo, vete a tu casa. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo algo estratégico que nadie vio venir. La ciudad acababa de rechazarlo, le habían pedido que se fuera, y Jesús se fue. No forzó su presencia, no discutió, no hizo un sermón. Se subió a la barca y se fue, pero dejó algo atrás, dejó al hombre liberado. Ese hombre era la prueba viviente de lo que Jesús podía hacer. Cada persona en Gadara conocía su historia. Lo habían visto desnudo entre las tumbas, lo habían escuchado gritar de noche, habían intentado encadenarlo y habían fracasado. Y ahora lo veían vestido, tranquilo, hablando de lo que Dios había hecho por él. Ese hombre era más poderoso que cualquier sermón que Jesús pudiera haber predicado allí. Y mira lo que dice el texto. El hombre no se quedó callado en su casa. Se fue por toda la Decápolis, las 10 ciudades greco-romanas, proclamando lo que Jesús había hecho. Marcos usa la palabra keruso, que es el mismo verbo que se usa para describir la predicación pública de Juan el Bautista y del propio Jesús. Este hombre no estaba simplemente contando su historia en privado.
estaba proclamando, anunciando públicamente de ciudad en ciudad. Un solo hombre liberado se convirtió en el primer misionero a los gentiles. Antes de Pablo, antes de Pedro en la casa de Cornelio, antes del concilio de Jerusalén, el primer predicador del Evangelio al mundo no judío fue un ex endemoniado de un cementerio en Gadara. Y el texto dice que todos se maravillaban. La palabra griega es thaumazo, que implica asombro profundo mezclado con admiración. La gente no solo escuchaba su historia, se quedaba impresionada. Porque este hombre era la prueba viviente. No necesitaba argumentos teológicos, no necesitaba citar profecías, su propia existencia era el argumento. Todo el que lo conocía sabía lo que había sido, y lo que veían ahora era incompatible con lo que recordaban. La transformación era el mensaje. Imagina el impacto. Este hombre llega a una ciudad de la Decápolis. La gente lo reconoce. Es el loco de las tumbas de Gadara, del que todo el mundo ha oído hablar, el que rompía cadenas, el que gritaba de noche y ahora está vestido coherente contando que alguien llamado Jesús lo liberó con una sola orden. Eso no se olvida, eso se cuenta a los vecinos y los vecinos se lo cuentan a otros. Y en cuestión de semanas el nombre de Jesús era conocido en 10 ciudades que nunca habían pisado un pie dentro de una sinagoga. Y aquí hay algo que conecta con lo que vino después y que confirma que la estrategia de Jesús funcionó exactamente como la planeó. Marcos capítulo 7, versículo 31, registra que más tarde Jesús volvió a la Decápolis. Y en esa segunda visita, la recepción fue completamente diferente. En Marcos capítulo 8, versículos 1 al 10, una multitud de 4,000 personas se reunió para escucharlo. 4,000 personas en territorio gentil. Jesús alimentó a esa multitud con 7 panes y unos pocos peces. Esa segunda multitud no le pidió que se fuera. Lo buscaron, lo siguieron. Querían escucharlo. ¿Qué cambió entre la primera visita y la segunda? El endemoniado de Gadara. Un hombre que Jesús liberó y envió de vuelta a su casa, había preparado el terreno durante meses. Había caminado de ciudad en ciudad contando su historia. Y cuando Jesús regresó, encontró una Decápolis completamente diferente. El rechazo se había convertido en hambre. La ciudad que le pidió que se fuera ahora tenía 4,000 personas esperándolo. Un solo hombre transformado había transformado una región entera. Y esto te dice algo profundo sobre cómo trabaja Jesús. No siempre conquista por presencia directa. A veces conquista por ausencia estratégica. Se va, pero deja a alguien detrás. Alguien cuya vida cambiada es más convincente que cualquier milagro visible. Alguien que no tiene título, no tiene formación teológica, no tiene autorización oficial, solo tiene una historia y la disposición de contarla. Pero hay una capa más que casi nadie ve en esta historia y tiene que ver con el significado de la palabra que los demonios usaron para identificarse. Legión. En griego, legión, tomada directamente del latín legio. Marcos está usando un término militar romano en medio de un relato sobre liberación espiritual. Y esto no es accidental. En el primer siglo Israel vivía bajo ocupación romana. Las legiones eran el instrumento de esa ocupación, la imagen de un ejército invasor que controla un territorio contra la voluntad de sus habitantes era la realidad diaria de todos los judíos. Y aquí aparece un hombre controlado contra su voluntad por una fuerza que se llama a sí misma con el nombre de esa ocupación. El paralelo es deliberado. El endemoniado gadareno es una imagen de la nación entera, un pueblo habitado por una fuerza que no puede controlar, un pueblo que ha intentado encadenar el problema y ha fracasado, un pueblo que vive entre los muertos, se daña a sí mismo y grita sin que nadie pueda ayudarlo, y entonces llega alguien con autoridad real.
No autoridad política, no autoridad militar. Autoridad sobre las fuerzas que realmente controlan la situación. Y con una palabra los libera. Los cerdos que se lanzan al mar evocan algo que cualquier judío del primer siglo habría reconocido. Un ejército destruido por el agua. El ejército de Faraón en Éxodo capítulo 14. Los caballos y carros del imperio más poderoso de la época hundidos en el mar por el poder de Dios. La imagen es demasiado precisa para ser coincidencia. Moisés enfrentó al faraón y el ejército egipcio terminó en el agua. Jesús enfrentó a Legión y los cerdos terminaron en el agua. La estampida de los cerdos es un eco visual de la liberación del Éxodo. Excepto que esta vez lo que se ahoga no son caballos y soldados, son los cerdos que alimentaban al nuevo imperio ocupante. Y lo que se libera no es un pueblo entero cruzando el Mar Rojo, es un solo hombre sentándose vestido y en su sano juicio. Pero ese solo hombre es suficiente para cambiar toda una región. Y hay una dimensión más que conecta este evento con algo que ocurriría décadas después, y que los primeros lectores de Marcos habrían entendido perfectamente. Cuando Marcos escribió su Evangelio, probablemente entre los años 65 y 70, la guerra judeo-romana ya había comenzado o estaba a punto de hacerlo. Los lectores de Marcos sabían lo que significaba vivir bajo el poder de las legiones. Sabían lo que pasaba cuando la legión llegaba a tu ciudad. El relato del endemoniado gadareno, leído en ese contexto, era mucho más que una historia de exorcismo. Era una promesa. Si Jesús tenía autoridad sobre legión en el plano espiritual, la implicación era clara. El poder que controlaba el mundo visible no era el poder definitivo. Había alguien con más autoridad. Y ese alguien ya había demostrado lo que podía hacer. Y eso nos lleva a algo que necesitas entender sobre cómo Jesús ve el valor de una persona. La ciudad se enojó porque perdió 2,000 cerdos, 10,000 denarios, una fortuna. Y Jesús ni siquiera mencionó los cerdos, ni se disculpó, ni ofreció compensación. Porque para Jesús la ecuación era obvia. Un hombre vale más que 2,000 cerdos. Un alma vale más que toda la industria ganadera de una región. Y no es la única vez que Jesús plantea esta ecuación. En Mateo, capítulo 16, versículo 26, pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todo el mundo. Todo. Y no vale lo que vale un alma. Jesús no está usando lenguaje metafórico aquí. Está estableciendo un sistema de valores completamente diferente al que el mundo usa. En el sistema del mundo, las personas son recursos. Se miden por lo que producen, por lo que consumen, por lo que aportan. En el sistema de Jesús, las personas son el objetivo. Todo lo demás, incluyendo 2,000 cerdos y 44 años de salario militar, es prescindible si una persona es liberada. Pero la ciudad no lo veía así. La ciudad hacía la ecuación al revés. 2,000 cerdos valen más que un endemoniado. La prosperidad vale más que la persona. El negocio vale más que la libertad de alguien que nadie recuerda. Y es fascinante que el texto de Marcos registre lo que la gente vio cuando llegó a la escena. No dice que vieron a Jesús primero, dice que vieron al hombre, sentado, vestido, en su sano juicio. 3 palabras. Sentado, ya no vagaba. Vestido, alguien le había dado ropa, probablemente de las ropas de los propios discípulos. En su sano juicio, la coherencia había regresado, y el texto dice que tuvieron miedo. La misma palabra fobeo que Marcos usa cuando los discípulos tuvieron miedo después de que Jesús calmó la tormenta. No era miedo al hombre, era miedo al poder que había hecho eso. Un miedo que es más incómodo que la familiaridad con el caos. Porque el caos, aunque doloroso, era predecible.
La liberación era impredecible, y lo impredecible asusta más que lo doloroso. Y esa es la ecuación que seguimos haciendo. Cada vez que una iglesia ignora al marginado porque hay cosas más importantes que atender. Cada vez que un sistema económico descarta personas porque no son productivas. Cada vez que miramos a alguien en una crisis y calculamos cuánto nos va a costar ayudarlo antes de decidir si lo hacemos. Estamos en Gadara. Estamos contando cerdos mientras alguien grita entre las tumbas. Si alguna vez te has sentido como ese hombre, como alguien que la comunidad ya dio por perdido, como alguien que las cadenas no pudieron contener pero tampoco pudieron salvar, esta historia tiene algo que decirte. Jesús cruzó un lago, atravesó una tormenta y entró en territorio enemigo para llegar a una persona. No fue a Gadara a predicar a las multitudes, fue a buscar a un hombre que todo el mundo había descartado. Si él cruzó todo eso por alguien que vivía desnudo entre las tumbas, ¿qué te hace pensar que no cruzaría lo mismo por ti? Hay personas ahora mismo que están viviendo su propia versión de Gadara. Quizás no viven entre sepulcros literales, pero viven entre las ruinas de algo que se derrumbó. Un matrimonio, una carrera. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Una adicción que nadie sabe que existe. Una depresión que disfrazan cada domingo con una sonrisa. La comunidad los ha intentado encadenar con consejos, con terapia, con reglas, y nada ha funcionado. Y como el endemoniado, han llegado al punto donde ya ni siquiera gritan pidiendo ayuda. Solo gritan. Y lo que esta historia dice es que Jesús no espera a que dejes de gritar para ir a buscarte, no espera a que te pongas presentable, no espera a que estés vestido, calmado y con un discurso preparado. El hombre de Gadara estaba desnudo, sangrando, rodeado de muertos y gritando incoherencias cuando Jesús se paró frente a él. Y Jesús no retrocedió. No dijo, cuando te calmes, hablamos. No dijo, primero ponte ropa y después te atiendo. Se paró frente al caos absoluto y habló con autoridad. Y hay algo que quizás nunca notaste. Cuando el hombre le rogó que lo dejara ir con él, Jesús le dijo que no. Pero le dijo algo mejor. Le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. A los tuyos. Eso significa que el hombre todavía tenía una familia esperándolo. Después de años de sepulcros, gritos y cadenas rotas, todavía había una casa con la puerta abierta. Jesús no solo lo liberó de los demonios, lo envió de regreso a la vida que había perdido. Imagina ese momento. Imagina al hombre caminando de vuelta a su pueblo por primera vez en años, vestido, en silencio, sin gritos, sin piedras en las manos. Imagina a la madre o a la esposa o al hermano que abre la puerta y lo ve parado ahí. Reconocible otra vez, humano otra vez. Las mismas manos que habían roto cadenas ahora tocan el marco de la puerta con suavidad. Los mismos ojos que habían mirado con furia sobrenatural ahora miran con lágrimas. Y la primera palabra que dice no es un grito, es un nombre. El nombre de la persona que lo esperó cuando todos los demás dejaron de esperar. El texto no nos cuenta esa escena, pero sabemos qué ocurrió, porque Jesús le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. No le dijo, vete a buscar una nueva vida. Le dijo, vuelve a la vida que tenías. Los demonios la habían interrumpido, Jesús la restauró. Y a veces la restauración más grande no es recibir algo nuevo, es recuperar lo que creías perdido para siempre. Pero la revelación más profunda de toda esta historia está en algo que la mayoría pasa completamente por alto.
y tiene que ver con los cerdos muertos flotando en el agua. Cuando los demonios entraron en los cerdos y estos se lanzaron al mar, lo que parecía una destrucción absurda era en realidad una revelación. Los demonios habían revelado su verdadera naturaleza. No podían habitar nada sin destruirlo. No podían estar en un hombre sin hacerlo gritar y cortarse con piedras. No podían estar en los cerdos sin lanzarlos a la muerte. La destrucción es todo lo que saben hacer. Y los cerdos flotando en el agua eran la evidencia visible de lo que esos demonios le habían estado haciendo al hombre durante años por dentro. Lo que era invisible en el alma se hizo visible en el mar. Y hay algo profundamente teológico en esa secuencia que casi nadie señala. Los demonios pidieron entrar en los cerdos como alternativa al abismo. Pero una vez dentro, los cerdos murieron inmediatamente. Lo que parecía una concesión resultó ser una trampa. Los demonios pidieron un refugio alternativo y obtuvieron una tumba de agua. Jesús no los envió al abismo directamente, pero el resultado fue similar. Los cerdos murieron, los demonios perdieron sus huéspedes y todo el teatro de su poder se desplomó en segundos. Es como si Jesús les hubiera dado exactamente lo que pidieron, sabiendo que lo que pidieron los destruiría de todas formas. La sabiduría de Jesús en este episodio es quirúrgica. No solo liberó al hombre, expuso la naturaleza autodestructiva del mal de una manera que toda una región pudiera ver con sus propios ojos. Los habitantes de Gadara veían al hombre gritando entre las tumbas y pensaban, ese es su problema. Pero cuando vieron 2000 cerdos muertos, dijeron, ahora sí nos afecta a nosotros. El problema solo se volvió real cuando tocó su bolsillo. Y eso revela algo incómodo sobre la naturaleza humana. Podemos ignorar el sufrimiento de una persona durante años, pero no podemos ignorar la pérdida de dinero durante un día. Jesús no destruyó los cerdos por capricho. Hizo visible lo que era invisible. Obligó a la ciudad a ver el costo real de convivir con el mal. Mientras los demonios estaban en el hombre, la ciudad podía ignorar el problema. Lo encadenaban y seguían con su vida. Pero cuando el costo se materializó en 2000 animales muertos, ya no podían ignorarlo. Tenían que decidir. Y decidieron que el costo era demasiado alto. Y aquí está la ironía final que recontextualiza todo lo que acabas de escuchar. La ciudad le pidió a Jesús que se fuera porque destruyó 2000 cerdos. Pero si se hubiera quedado, ¿cuántas personas más habría liberado? ¿Cuántos enfermos habría sanado? ¿Cuántas familias habría restaurado? Eligieron conservar su industria ganadera y perdieron todo lo que Jesús podía haberles dado. Pagaron 2000 cerdos por rechazar al Hijo de Dios. Y décadas después, cuando la guerra judeo-romana arrasó la región entre los años 66 y 73 de nuestra era, y la misma Legio Decis Fretensis, la legión del jabalí, destruyó Jerusalén y el templo, los que vivían en la Decápolis recordarían al hombre que una vez les ofreció una liberación diferente. Una que no dependía de ejércitos ni de imperios, una que empezaba con un solo hombre sentado, vestido y en su sano juicio. Y aquí hay un dato histórico que cierra el círculo de una manera que parece imposible. Después de destruir Jerusalén en el año 70, la Legio Decis Fretensis se instaló permanentemente en la Ciudad Santa. Convirtieron el monte del templo en su campamento base. Y sus ladrillos con el emblema del jabalí fueron incrustados en los muros de la Ciudad Santa. El animal, que representaba la inmundicia máxima para los judíos, se convirtió en el sello oficial de la ciudad más sagrada del judaísmo. La ironía es devastadora. Pero para los que recordaban lo que Jesús había hecho en Gadara, la ironía tenía otra lectura.
Jesús ya había demostrado que Legión podía ser derrotada. Ya había probado que el poder que parecía invencible podía ser desmontado con una sola orden. Y si los cerdos de la Legión terminaron en el agua en Gadara, quizás el emblema del cerdo sobre Jerusalén tampoco sería permanente. Y no lo fue. La Legio Dexis Fretensis eventualmente fue transferida fuera de Jerusalén. El emblema del jabalí desapareció de los muros, pero la historia del hombre que fue liberado siguió contándose. Se contó en griego, en latín, en siríaco, en copto, en cada idioma al que el Evangelio llegó. Y se sigue contando hoy. El hombre de Gadara corrió hacia Jesús cuando todo el mundo corría en dirección opuesta. Los demonios lo habían tenido encadenado durante años. La comunidad lo había dado por muerto, y sin embargo algo dentro de él reconoció que la persona caminando desde la orilla era su única oportunidad. Corrió y se arrodilló. La ciudad calculó el costo y lo rechazó. El hombre calculó el costo y lo aceptó. Y 2000 años después, nadie recuerda el nombre de ningún ganadero de Gadara. Pero la historia del hombre que fue liberado se sigue contando en todo el mundo. Si este video te reveló algo que nunca habías visto en este pasaje, dale like para que más personas lo encuentren. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que Jesús cruzó un lago en medio de una tormenta para buscar a una sola persona, comparte este video con esa persona. Hay un video en pantalla ahora mismo que va a mostrarte otro momento donde Jesús hizo algo que nadie esperaba, y cuando entiendas por qué lo hizo, no vas a poder verlo de la misma manera nunca más.